Con Voz de Mujer, cada semana una cita con historias que tocan el alma. Jacqueline Alfaro, coach y motivadora, y Yorlene Ureña, psicóloga, los acompañarán en un podcast lleno de amor, pasión y profesionalismo. Mujeres auténticas y reales, mujeres aventureras, llenas de vida, mujeres que creen y crecen juntas. Conversaciones que transforman vidas. Esto y más encontrarás cada semana en Con Voz de Mujer, tu podcast. A continuación. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Con Voz de Mujer para todos ustedes a partir de este momento. Hoy es jueves, son las 6 de la tarde y estamos disfrutando con ustedes de un podcast más. Contentos y agradecidos acá con mi compañera Yorlene Ureña. ¿Cómo estás, Yorlene? Hola Jackie, todo el mundo. Hola queridos amigos y amigas, muy contentas de estar aquí nuevamente. Todos los jueves a las 6 de la tarde. Recuerde que usted nos puede escuchar en Spotify y en Facebook sale el programa completito. Exacto. La mayoría de nuestras seguidoras lo ven completo porque es audio y es video. Y en YouTube también. Entonces recuerden que si usted lo quiere ver completo, Facebook, YouTube y Spotify. Y en Instagram tratamos de estar subiendo pues ciertos segmentos del programa, porque en Instagram pues sí, no nos permite subir todo del programa. Pero tiene todas esas otras redes. Lo disfrutamos mucho, sí, también, y pues tratamos de manejarlo lo mejor posible. Tema de la semana, porque creo que es importantísimo. La semana pasada que estuvimos con nuestra nutricionista, hablamos un poquito de que esta semana íbamos a retomar el tema de que hace 2 semanas ya pasó el Día del Padre. Uh-huh. Pero ¿qué tanta importancia le damos nosotros a eso, verdad? También a veces se nos va por alto, ¿verdad? Sí, me encanta. De hecho, por ahí estuve viendo muchas celebraciones del Día del Padre y yo creo que, Jackie, tenemos que tomar este tema con mucha importancia y con mucha delicadeza, porque últimamente las mujeres, hay mucha mujer sola. Exacto. Hay mucha mujer criando a sus hijos sola. Y se atreven a decir que yo soy mamá y papá de mis hijos. Y vieran que eso no puede ser, ¿verdad? O sea, si yo soy mamá, y yo creo que Jackie en eso coincide conmigo. Pero el rol del padre es un rol súper importante que solo lo puede hacer papá, ¿verdad? O bueno, si papá no está, decimos nosotros en psicología, ¿quién hizo ese rol del padre? Un abuelo, tal vez. Pero papá es papá, ¿verdad? Y por algo Dios nos hizo perfectos. Él puso el espermatozoide, yo puse el óvulo, y no hay forma, ¿verdad?, de que yo le minimice ese valor que tiene al rol del padre. Entonces hoy vamos a retomar este temita muy lindo, porque aquí en Costa Rica acabamos de vivir el Día del Padre y queremos hablar hoy precisamente, Jackie, de qué es lo que nosotras como mujeres esperamos de una pareja que se convierte en el papá de nuestros hijos. ¿Qué esperamos de él? Claro. ¿Y cuánto cuesta a veces que entiendan eso, verdad? Porque normalmente vos decís, la mujer, siempre dice, yo soy padre y madre. O los mismos hijos llegan y dicen, no, es que yo solo he tenido a mi madre y ella ha hecho el rol de los dos. No. Pero normalmente no lo logramos. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que realmente el hombre es necesario. Hay que dejarnos de ese mito de que, es que no, mi padre no estuvo presente, pero mi madre sí. ¿Y cuántas preguntas se quedaron por ahí sin hacer porque no hubo un padre presente? Claro, o sea, es que no se trata solo de amor, ¿verdad? Yo sé que todas esas mamitas que están criando a sus hijos lo hacen con todo el amor, y con todo el amor dicen, no hemos ocupado un papá porque yo he estado aquí poniendo el pecho por las balas por mis hijos, ¿verdad? No es un tema de amor, sabemos que todas las mamás, y fíjate qué curioso, porque el amor más incondicional que existe es el amor de una madre. Claro. Pero el amor de papá y los cuidados, y bueno, aquí les voy a explicar un poquito desde la psicología. ¿Qué hace el rol de un padre? O sea, ¿para qué es importante una figura de un papá en la vida de las personas? El padre es la figura, primero, era un gran proveedor. Ahorita ya en este momento estamos como 50-50. Exacto. ¿Verdad? Hay muchas mujeres que son proveedoras al igual que sus esposos, pero inicialmente las mujeres esperamos que nuestra pareja y que el padre de nuestros hijos sea un buen proveedor económico. Exacto.
Eso sí o sí, Jackie. Sí o sí. No vamos a decir que no. No, no, no. Porque las mujeres necesitamos sentir ese respaldo. Claro. Una pareja que asume la responsabilidad de todos los pagos, de la educación de los hijos que ahora está tan cara. ¿Verdad? Entonces, número 1, el rol del padre es ser proveedor. Aunque mamá también lo sea. Ajá. Número 2 es esa figura de autoridad, y ahorita Jackie, que también durante un tiempo pues fue madre sola después de que quedó viuda, nos vas a contar eso. Exacto. Es esa figura de autoridad, ¿verdad? O sea, mamá puede poner límites, pero es mucho más sólido cuando yo tengo el respaldo de mi pareja. Cuando mi esposo me apoya en las reglas, en los límites, en las exigencias que nuestros hijos necesitan. Porque nuestros hijos necesitan reglas, necesitan límites, necesitan estructura, necesitan tener un enfoque en la vida. Y eso casi siempre lo ven de papá. Sí. De papá yo aprendo a trabajar, a esforzarme, a conseguir títulos, a tener éxito. De papá yo aprendo a cómo generar dinero. De papá, es que es increíble, pero de papá yo aprendo también hasta cómo hacerme la barba. Todo. Hasta en el caso de los hombres, ¿verdad? Claro, hasta copio patrones de padre, un hijo normalmente de que cómo se viste. Por supuesto. ¿Cómo son sus modales? Entonces, más bien, ahí es donde viene también el asunto o el síntoma donde si vos haces algo, tu hijo te está copiando, porque no solamente copian de la madre, tu padre es el ejemplo número 1 a seguir. Sí, es que en el caso de los hijos hombres, papá es mi modelo. Exacto. Yo aprendo a hablar como papá, a respetar a las mujeres como papá, aprendo a amar como papá ama a mi mamá. Ajá. Así como aprendo a hacerme la barba, así como aprendo a estudiar si papá estudió, así como aprendo a hacer dinero como papá se esforzó. Y si papá no se esforzó. Porque el padre es un ejemplo. Claro, si papá no se esforzó, si papá era un flojo, si mi mamá lo mantenía, ¿qué va a aprender ese hijo varón? ¿Y ahí? Eso mismo. Eso mismo. Y en el caso de las chicas, en el caso de las mujeres, es un rol vital, porque entonces papá es el primer hombre de nuestra vida, nos guste o no. ¿Por qué siempre digo nos guste o no? Porque muchas de nosotras crecimos peleadas con nuestros papás, porque nos abandonaron, porque fue alcohólico, porque engañó a mamá, etcétera. Pero sea como sea, papá es el primer hombre de nuestras vidas. Entonces, ¿qué esperamos nosotras como mujeres? Que papá, además de ser proveedor, sea una figura de autoridad, sea una figura de apoyo, sea una figura que me ayude a ponerle límites a los hijos, que me ayude a decirles que no, y no que sea solo un papá que aporte dinero, porque si yo me divorcié o si fui mamá soltera, ok, muy bien que cumplas con la pensión, no es ayuda en primer lugar. No, es un deber. Es un deber. Es un deber y la Ajá. gente, eso siempre y está entre las cosas más discutibles, ¿verdad? Es un deber que no debería ser un deber impuesto por ley, porque es un placer mantener a tu hijo, darle que es tu hijo. a tus hijos, darles una vida como la que les das cuando estás casado Por o supuesto. estás viviendo con la persona. Ahí es donde está una confusión tremenda. Yo siempre he dicho, bueno, yo no sé, en mi caso, siempre pensé que eso decir, te exijo o vamos a la corte, es para mí fatal. Y casualmente el rol del padre, hasta en eso se ve, y los hijos eso lo copian. Sí, entonces poner dinero, dar tu dinero, dar Exacto. tu pensión es lo mínimo Lo mínimo. que espera una mujer del papá de sus hijos. Pero ¿qué es lo que espera una mujer del papá de sus hijos? Y yo se lo digo porque yo trabajé muchísimos años en educación. Exacto. Y entonces las mamás me decían, Jorleni, yo los acuesto temprano, los pongo a hacer tarea, no los dejo, no sé qué, coman golosinas después de ciertas horas y se lo doy el fin de semana al papá. Y vienen totalmente Se perdieron todas las reglas, se perdieron todos los límites, se trasnochó, lo único que hace es darle golosinas, llevarlo a que coma cochinadas, llevarlo a pasear. Entonces, claro, mi hijo ama a su papá. Claro.
¿Por y qué? normalmente sucede eso. ¿Y pero por qué ama a su papá? De ahí, porque es el que le alcahuetea. Ajá, porque no está apoyando a esa No. mamá en esa estructura, en esos hábitos, en esos límites, en esas reglas, en ese respeto Exacto. que todos los seres humanos necesitamos en formación. Cuando estamos niños y todavía más. Pero te cuando voy a estamos hacer una adolescentes. pregunta. Entonces, ¿se perdió el rol del padre conforme el tiempo? Sí, Porque claro. el padre antes era el ejemplo a seguir. Y la autoridad. Y la autoridad en la casa, no era la madre. No. La madre era la persona que consentía, chineaba, daba comidita rica, pero no era la autoridad. En cambio, antes el hombre era el que decía, no, papito, lo siento, eso no se hace así. Se respetaba. Se respetaba, es más, una palabra de un papá, un mal gesto, era ponerse a llorar. Sí. Sí, vamos a entender que, pues claro que antes, lastimosamente, las mujeres decían, va a ver cuando viene su papá. Ajá, amenazaban. Sí, Porque sí. papá, pues muchas veces era el que regañaba, el Y que, sacaba la castigaba. faja y le daba Ajá. bien duro. Que eso no era necesario No. y no estamos diciendo que eso está bien. No. No. Pero de que papá era una figura de autoridad y era una figura de respeto. Bueno, pero que decíamos menos malas palabras y hacíamos menos malas Menos acciones. berrinches. Menos berrinches. También. Y además de eso, éramos más educados y éramos más, yo creo que éramos, hay una palabra que se me fue, pero éramos más disciplinados cuando había es que lo que tenemos. O sea, hay que pensar. María. Sí. Y yo creo que sí. hablando de papás. Y estamos hablando de papás y yo quiero un mensaje muy puntual a las mujeres, Jackie. Sí. No le quitemos la autoridad a nuestros esposos. No. No le quitemos la autoridad a nuestras parejas. Inclusive si están divorciadas. Inclusive si usted fue una madre soltera. Primero, permítale a su hijo compartir con su papá. No importa que él se haya vuelto a casar, Exacto. no importa que él tenga una nueva pareja, porque puede ser, y se los voy a decir, puede ser que esa nueva pareja sea una buena persona, tenga buenos hijos, tengan una buena Y relación. que los quieran. Exacto, y no quiere decir que porque tengan una nueva vida van a privar a su hijo de tener la oportunidad de tener un padre, porque vieras eso cómo me duele a mí. Claro. Me duele muchísimo. Entonces, hay muchas mujeres que lamentablemente, como él me fue infiel, como él ya ahora tiene otra pareja, como él y yo terminamos peleados, entonces yo no le presto a mi hijo. No, es que el hijo no se presta. No, ni tampoco es un préstamo, ni tampoco es Es un una objeto cosa. para estar prestando, no. Entonces, primero, es derecho del niño y del adolescente compartir con su papá. Claro. Entonces, yo como mujer y como mamá no puedo ser tan egoísta de quitarle a mi hijo la posibilidad de que comparta con esa figura masculina que estamos diciendo Que necesitan. que es necesaria en su vida. Sí. Ojo, si es una figura masculina buena, Positiva. positiva, exacto. Sí, porque puede ser que sea la influencia que no, ¿verdad? Exacto, sí. Pero de ahí sí es pero no todos podemos juzgar por el estuche, ¿verdad? También podemos pensar de que hay hombres que se mueren por estar a la par de sus hijos. Y es que también en terapia me ha tocado mucho ver papás que una vez que se divorcian quieren ser papás, Jackie. Sí. Yo he tenido el caso de muy buenos papás que quieren compartir con sus hijos, que velan por ellos económicamente, que son cariñosos, que son afectuosos y que más bien son las mujeres las que no les permiten disfrutar de su derecho y de su paternidad. Y entendamos que es que le estamos quitando el derecho al niño y más que el derecho, la oportunidad de crecer con una figura paterna. Ahora hay que pensar, y lo que nos lleva al tema que empezamos es, ¿qué esperamos nosotros las mujeres del rol de un padre? Pues yo esperaría lo mínimo, que es que este hombre coja su conciencia, no solamente su dinero para poder, porque la gente piensa que el padre bueno es el padre proveedor. No. Eso es totalmente erróneo, porque puede ser que un padre no tenga el dinero para poder dárselo a un hijo porque no gane lo suficiente, lo que sea, pero tenga mucho corazón y mucho amor para dar. Y sea un papá presente. Y sea un papá presente. Y sea un papá interesado. ¿Cuánto nos equivocamos? Y sea un papá, vieran cómo duele Sí. cuando bueno, ustedes saben que yo trabajo muchísimo el tema de sanación del niño interior. Y vieran cómo duele cuando los pacientes le dicen a uno, mi papá nunca estuvo en mi graduación, mi papá nunca fue a mis actos cívicos, mi papá nunca fue a nada de la escuela. Es más, yo me gradué del colegio
Pero Yorleni, ¿cuántos Y mi papá no llegó. ¿cuántos de estos hijos le han preguntado al papá si ellos quisieron o no quisieron estar? Exacto. Porque al rato quisieron estar y no les permitieron. Y esto ha sucedido por años de años, de años, de años, de años. No estoy hablando de hoy, estoy hablando de muchísimo tiempo. O sea, hay muchos padres que no han podido estar presentes en los eventos de sus hijos porque sus mismas ex esposas o madres de sus hijos no han permitido. Y entonces, también, ¿quiénes hemos cometido el error? Sí, y también porque tradicionalmente se decía, la mujer está en la casa, yo estoy trabajando, yo no voy a dejar mi trabajo por ir a una graduación. Yo creo que afortunadamente, Jackie y amigos, las últimas generaciones ya estamos viendo un cambio lindísimo. Un día de estos salí a caminar y por el barrio iba un señor corriendo con el coche. Ajá. La bebé iba totalmente dormida y él iba corriendo con su chiquita en el coche. A mí me encanta cuando yo veo eso. Yo también, yo lo disfruto Me mucho. encanta cuando Yo veo disfruto a mucho, esos mucho, papás que cambian pañales, que andan a sus hijos en el coche, que esos papás que están presentes en las actividades del kinder. No, yo los veo ahora que van al trabajo y antes de irse al trabajo van y dejan a la bebé a la casa tal vez de los suegros O al algo kinder. así, o al kinder, entonces van con todas las cosas y se bajan del carro y se bajan con el... Eso me encanta porque entonces qué lindo saber que hay esta participación y que pueden hacerlo. Conozco una pareja que están divorciados, se divorciaron hace muy poquito y te voy a poner un ejemplo muy clásico. Ellos, la bebita la jalan un día por medio cada uno, por el trabajo y por la universidad de los dos. Igual se la llevan para la casa, mientras que una va a estudiar y cosas así. ¿Vieras la forma en que estos dos son equipo? Yo les digo, no, ustedes nunca tuvieron que haberse casado, ustedes tuvieron que haber sido equipo de fútbol, porque ellos son un equipo perfecto. Y los dos disfrutan hasta decir basta este plan y este rol que les está dando la vida. Porque ellos dicen, nosotros no pegamos como pareja, pero somos papás. Y qué madurez. Los dos, claro, y son chiquillos, son jóvenes. Ah, wow. Entonces uno dice, esto, y escucharlos, hablar a ellos. Mira, y el otro llega, es que tengo que comprarle algo porque ella está irritada y entonces ya me dijo una amiga de mi esposa, bueno, de la que era mi esposa, dice, pero así. Entonces, vos lo escuchás, las conversaciones que tiene él, se rodea mucho también con su hija. Entonces, qué bonito saber que hay padres que sí pueden tomar este rol, pero porque también la mujer se los permite. Es que yo creo que ese es el tema. El respeto. El tema es que nosotras, como mujeres, no debemos de sentirnos dueñas de nuestros hijos, ¿verdad? Porque a veces nos quejamos mucho. Que es que él me dejó, que es que él nos hizo cargo, que es que él nos involucró, que es que él, ¿verdad? Todo él. Entonces, yo creo que un papá va a ser también muy buen papá en la medida en que nosotros lo orientamos, lo guiamos, lo apoyamos, lo ayudamos para que él pueda ejercer ese rol. Ahora, también es importante, amigas, que nosotras comprendamos una cosa. Nosotras ya no somos mujeres amas de casa. No. Somos mujeres que salimos a un trabajo 8 horas al día, igual que nuestros esposos o nuestras parejas. Las cosas van cambiando. La generación es han ido totalmente cambiando diferente. de un montón de formas. Y tenemos que comprender eso. Jorle, tú me dijiste ahora algo que a mí me pasó y que yo puedo dar el testimonio de lo que es perder en un momento a un esposo y saber que ya tu hijo a los 18 años ya no tiene a su papá. Y ver el rol que sí es importante, porque a los 18 años un hijo necesita más autoridad todavía. Lo necesita. O sea, y yo no puedo llegar y suplir lo que en su momento su papá le dio. Porque no solamente le dio económicamente, le dio compañía, le dio amor, jugaba con el fútbol, jugaba con el pool, jugaba con el futbolín. Pero también le exigía, también era ese papá que le decía, te estoy pagando el colegio, quiero resultados. Bueno, ¿verdad? O sí, sea, sí. Esa es la figura de papá, Jackie, ese acompañamiento. Yo creo que lo más importante de esto es pensar de que el papá siempre, aunque no esté trabajando al 100% para él,
siempre puede estar 100% para él a nivel de consejos. Y es lo que nosotros a veces le privamos. ¿Y qué es lo que nosotros pedimos como mujer? Eso, esa parte. Nosotros pedimos que el hombre sea un acompañamiento para nuestros hijos. Se nos olvida mucho esa parte. Y yo creo que esa parte es rescatable. El acompañamiento que tiene que tener el hombre para nuestros hijos, tanto hombres como mujeres. Yo sé que las mujeres nos buscan más a nosotras las mujeres. Tú eres madre de 2 hombres, yo soy madre de 1 hombre, pero sé que es difícil que el hombre a veces no esté presente. Claro, y la consejería, porque uno como psicólogo, como esto, como el otro, puede decir muchas cosas, pero realmente esto se va perdiendo conforme el tiempo, porque no hay un respeto, una autoridad. Y yo creo que es importante que nosotras entendamos que esta generación que hemos vacilado y que por ahí viene el tema de los famosos princesos, que lo vamos a tocar más adelante. Exacto. ¿Por qué es que estamos teniendo esta generación de princesos? ¿Por qué? Porque hay una ausencia de papás en casa. Porque hay una ausencia de papás, porque son los hombres que han sido criados única y exclusivamente por mujeres. Exacto. Por la madre. O por todas las hermanas. O la madre, la abuela y las hermanas. Exacto. El matriarcado. Porque se nos olvida de eso. Esa parte donde están criándose ahora los hijos solamente con mujeres. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Es más, aprenden hasta a ponerse cremas en las caras y de todo por ese motivo. Por allá aparece. Y eso no es que necesariamente esté mal. No. Pero ¿dónde está la masculinidad? Exacto. Acordémonos que la mujer es la que abraza, la que acoge, la que da el calor de hogar, la que da consejería, la que da cariño, pero el hombre es el que hace a nuestros hijos fuertes, es el que hace a nuestros hijos estructurados. El hombre nos apoya, no es que la mamá no ponga reglas, Jackie, claro que las mujeres ponemos reglas, es más, algunas veces la mujer es más brava y es más dura y el hombre es más alcahueta. Es más alcahueta. Pero no importa, nosotras como mujeres necesitamos saber que mi pareja está ahí para apoyarme, para secundarme en esa orden que yo di. Y si yo dije no sale, no sale. Julia, se nos está yendo el tiempo, estamos ya pues con los últimos minutos. Tú has tenido un padre presente que ha sido tu gran ejemplo, lo sé muy bien, que sé que lo adoras, pero además de eso has tenido un esposo que ha estado presente en la vida de tus hijos. Sí. ¿Cómo has visto vos esa relación que has tenido vos con tu padre y tu esposo con tus hijos? No, mi esposo ha sido un hombre ejemplar, ha sido un papá maravilloso, un papá primero que trabajó mucho, un excelente proveedor para darle todo a sus hijos, pero además era un papá que cambiaba pañales, que sacaba cólicos, que iba a dejar a los hijos al kinder, que participaba en el Family Day, o sea, un papá muy presente. Y ahorita que mis hijos están grandes, ¿verdad? Que ya tienen 20 años, 23 años, es un papá en el que yo como mujer siempre me he sentido respaldada. Qué bonito. Porque mis hijos son muy buenos, pero en algunos momentos yo digo, dígale usted. O sea, ya yo puse la regla, pero dígale usted. Y entonces a mí me encanta sentir que él llega y le dice esto y esto y esto y esto y se hace. Y se acabó. Y entonces yo creo que ese ha sido el éxito de nosotros como papás, que ni yo soy alcahueta, ni él es alcahueta, ni yo soy demasiado dura, él es más cariñoso. Él es más afectuoso. Ve qué vacilón. Mi esposo es 100% mucho más afectuoso, yo soy menos afectuosa, yo soy más estricta, pero él me apoya en las reglas. Y yo creo que eso es lo que las mujeres necesitamos. Un hombre que no nos discuta, que no vayamos por caminos separados, sino que nos pongamos de acuerdo en la crianza, siempre pensando en el bienestar de los hijos y no en una competencia. Y no importa si estás viviendo con ese ser humano que te hizo ser madre, ¿no? No importa. O sea, hablemos de que si es padre presente en tu casa, perfecto, pero si es padre también que está fuera de tu casa,
no le quitemos esa autoridad, ese derecho, ese amor. Y ojalá más bien nosotros les hagamos ver a ellos lo importantes que son, porque no importa con quién vivan, no importa cómo sean, no importa si no tienen el trabajo que nosotras quisiéramos para que le den abundancia y prosperidad a nuestros hijos. Si nosotros podemos también dárselo, démoselo, pero disfrutemos de eso. Y respetemos, Exacto. respetemos, mujeres. Vamos a ir hablando de estos temas poco a poco con diferentes expertos, sí. porque yo creo que el tema de la masculinidad tenemos que rescatarlo y tenemos que replantearlo. Exacto. Ojalá que esto no se quede solo en una vez al año, celebremos a los papás. Ojalá que el mensaje que a usted se le quede en este podcast es el respeto hacia el hombre, el permitirle ser el papá y la admiración que la figura masculina debe de tener en nuestro mundo femenino. Sí. Porque Yo los ya no hombres tengo son mi muy padre, importantes. Yo ya no tengo mi padre presente, pero tuve un hermano que cumplió como tal muchísimos años porque fue mi hermano mayor. Y él muchas veces fue el que ordenaba y la persona que tenía la fuerza en mi casa para llegar y decir, no, esto se hace así. Y mami nunca se lo quitó. Mami nunca le quitó esa autoridad porque él era nuestro hermano mayor. Porque eran señoras sabias. Exacto. Entonces, qué bonito saber de que, pues, lo hayan celebrado con quien los hayan celebrado, lo vayan a celebrar en este mes de junio, que todavía nos queda tiempo. Recuerden que el Día del Padre no es solo el Día del Padre, igual que el Día de la Madre. Yo siempre digo, deberían celebrarlo todo el mes. Entonces, Yorle, de verdad, gracias por otro podcast más. Qué bonito, ojalá que a la gente esto le haya quedado como un ejemplo de que sí se puede, que nosotras las mujeres, el tal feminismo no debería ser solamente feminismo, sino pues más bien hablar sobre que un hombre hace falta en la vida de cualquier hijo de nosotros. Así es. Muchísimas gracias. Esperemos que les haya gustado el tema. Por favor, déjenos sus comentarios y gracias a nuestra querida patrocinadora Catalina's Collection, que además tiene productos deliciosos para hombres y para mujeres. Ahora en el Día del Padre sacaron un montón de productos lindísimos de regalo para papá. Así que gracias a Catalinas por tu apoyo y nos estamos viendo. Nos estamos viendo, gente. Hasta la próxima semana y venimos con un tema muy interesante. Vamos a hablar con una mujer que nos trae un libro que se las trae. Por favor, no se lo pierdan. Nos vemos. Chao, chao. Con Voz de Mujer, cada semana una cita con historias que tocan el alma. Jacqueline Alfaro, coach y motivadora, y Yorleni Ureña, psicóloga, los acompañarán en un podcast lleno de amor, pasión y profesionalismo. Mujeres auténticas y reales, mujeres aventureras, llenas de vida, mujeres que creen y crecen juntas. Conversaciones que transforman vidas. Esto y más encontrarás cada semana en Con Voz de Mujer, tu podcast.